Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Luke Sandfried y a nombre de la RMF les doy la bienvenida a este seminario web sobre los impactos dañinos de la minería y cómo normalizar la prevención. Estamos felices de haber encontrado este espacio. Tenemos más de 730 personas registradas, lo que indica que este tema es de interés para muchas personas. Como ya lo saben muy bien, este seminario web sigue una publicación sobre un informe realizado por la RMF sobre los impactos dañinos de la minería. Y si están interesados, podemos hacerles llegar esta información. Hoy tenemos un panel muy importante que nos va a hablar sobre los impactos nocivos de la minería desde un punto de vista de la sociedad civil, de la industria, de las partes interesadas y, por supuesto, de las compañías mineras. Tendremos una discusión muy interesante. Y el tema de hoy es los impactos dañinos de la minería. Se ha probado que este es un título que está llamando la atención de muchas personas. Incluso antes de empezar la sesión de esta mañana, recibí algunos mensajes de muchos amigos diciendo que no podíamos hablar de manera tan negativa sobre este tema y que era el enfoque equivocado. Pero al mismo tiempo, hablamos de impactos todo el tiempo. Hablamos del impacto social, del impacto en los derechos, impactos medioambientales, impactos en la salud y las evaluaciones de todos estos impactos. Entonces no podemos empezar ningún proyecto en la industria minera o en el área minera sin discutir estos impactos. Además, yo estoy basado aquí en Canadá y si hablamos de las relaciones con las comunidades locales, estamos hablando de acuerdos sobre los impactos y este lenguaje se utiliza como una buena práctica. Entonces hemos aceptado la noción de que las operaciones mineras tienen un efecto negativo y un impacto positivo, y el tema es que cuando estos impactos se vuelven dañinos o nocivos, tenemos que hablarlo, tenemos que discutirlo, y es por ello que estamos aquí hoy. Algo muy importante al preparar esta sesión es que el propósito de las diversas organizaciones que están participando es que todas están utilizando un lenguaje bastante similar en cuanto a seguros, a la industria minera, a las comunidades, ecosistemas, y tenemos muchos puntos en común. Y eso es muy interesante, porque de muchas maneras estamos interconectados y es por ello que la sesión de hoy será muy interesante, ya que el informe sobre los impactos nocivos nos da una ruta a seguir, especialmente identifica los tipos de impactos nocivos que tenemos que aprender a prevenir. Porque después de todo ya sabemos que esto tiene un ángulo de derechos humanos, derechos laborales y también sobre el impacto en el medio ambiente. En las comunidades esto es muy fácil de predecir. Por lo tanto, ¿por qué es tan difícil avanzar en la dirección correcta? Creo que tenemos algunas preguntas que debemos responder para alimentar esta conversación. Primero, no es que la gestión de riesgo está siendo aplicada de manera inconsistente por las empresas. Yo diría incluso que la gestión de riesgo está siendo implementada. Por ejemplo, ¿cuántos sitios mineros rastrean las medidas y la eficacia de las medidas para mitigar los riesgos? Segundo, ¿cuántos órganos reguladores hacen seguimiento para verificar que se implementen las medidas de mitigación de riesgo? Tres, ¿qué pasa con los incentivos? Si queremos mitigar los riesgos nocivos, ¿cómo vamos a incentivar el comportamiento adecuado para hacerlo? Cuatro, desde la perspectiva de los gobiernos, tenemos que tener más supervisión para minimizar los riesgos
en los sitios mineros que llevan a impactos nocivos. Quinto, y esto está vinculado a la pregunta, a la cuestión de la supervisión regulatoria, especialmente para abordar el impacto nocivo del que estamos hablando hoy. Porque normalmente observamos solamente las compañías más grandes, pero hay compañías mineras más pequeñas que también provocan un impacto negativo. Y la sexta pregunta tiene que ver con la cultura corporativa. No se trata solo de tener la información, sino que esta información a veces no llega donde debe llegar. Por ejemplo, al interior de las compañías nos referimos a ciertos departamentos como departamentos de apoyo, como el departamento de recursos humanos, de relaciones comunitarias, departamentos de apoyo técnico, etcétera. Eso significa efectivamente que cuando hablamos de impactos y nos sentamos a tomar decisiones, algunas voces son más escuchadas que otras. Y este es un problema que también debemos abordar. Entonces les dejo con estas preguntas que podremos discutir más adelante en la conversación. En este seminario web vamos a comenzar escuchando a Hélène Piaget, la directora de la RMF, la Fundación por la Minería Responsable, quien va a presentar también a muchas personas que trabajan en el terreno. Y nos presentará una información a través de algunos videos informativos. Y luego tendremos intervenciones de los panelistas, quienes tendrán más o menos 5 minutos para hacer su presentación. Tendremos al señor Dawan, director ejecutivo del ICMM, Glenn Mufan, director de la DGOGP, Catherine Cummins, coordinadora de la investigación de Mining Watch Canada, Jamie Williamson, director ejecutivo del ICOCA, Graf Sharoub, director de ESG, Carbon and Social Performance de Vedanta Resources. Luego abriremos la discusión para poder darles la oportunidad de hacer preguntas y escuchar las respuestas de los panelistas. En términos de las reglas para este webinar, les vamos a pedir que por favor escriban sus preguntas en el chat o utilizando la función Q&A o preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. Y por favor indiquen si es una pregunta para todos los panelistas o para uno en particular. Esta sesión está siendo grabada en inglés, francés y español y tenemos interpretación en estos idiomas. Si quieren escuchar la sesión más tarde en estos idiomas, la tendremos disponible más tarde. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, quisiera pedirle a Hélène que comience la discusión de hoy. Hélène es la directora general de la Fundación por la Minería Responsable, RMF, y mi pregunta para ti, Hélène, es ¿por qué la RMF hizo este estudio sobre los efectos nocivos? Y cuando viste los hallazgos, ¿cuáles fueron aquellos hallazgos que te llamaron más la atención? Gracias, Hélène. Gracias, Luke. Gracias a todos y a todas. Este estudio siguió a otros estudios publicados entre el 2018 y el 2020 que fueron similares como parte del informe de índice de la Fundación para la Minería Responsable para poder medir los impactos que debemos tomar en cuenta. Los informes anteriores no tuvieron la suficiente atención ya que eran más pequeños y decidimos entonces darle más atención a este punto con un informe mayor. Los informes de sostenibilidad se enfocan sobre las actividades de las empresas en términos de responsabilidad y cómo gestionan los riesgos. Y cómo gestionan los potenciales riesgos de la actividad minera. El informe de índice de la RMF continúa mejorando
y continúa destacando aquellas prácticas que las compañías han llevado a cabo para asegurar que se haga seguimiento a estas actividades y donde existen los riesgos mayores en todas partes del mundo. Por supuesto, nosotros somos investigadores y no podemos resolver todos los problemas, pero entendemos la importancia de llamar la atención sobre estos temas. Sabemos que esto no tiene que ver necesariamente con las compañías que cubrimos en este estudio, porque hay miles de operaciones mineras en todo el mundo que no están incluidas en este estudio. Pero tenemos mucha información proveniente de diversas fuentes que nos ha permitido hacer una evaluación bastante completa. ¿Qué muestra este informe? Y el informe muestra que los riesgos persisten en la industria minera y los impactos dañinos y nocivos siguen ocurriendo, a pesar de que solamente se cubrieron una porción de las actividades existentes. También demuestra que el impacto nocivo no cuenta con un seguimiento y un control necesarios. Y suceden cosas que no deberían suceder. Entonces, ¿qué sobresale de este informe? Por supuesto, lo podrán leer y también estará disponible en diversos idiomas, pero básicamente para mí es importante decir que el impacto nocivo de la minería es a veces inevitable, pero debemos buscar por todos los medios maneras de prevenir el impacto nocivo, no solamente con las compañías, sino también con todas las partes interesadas. La industria sabe lo que deben hacer, pero las lecciones que hemos aprendido deben ser compartidas y aplicadas sistemáticamente. Hemos encontrado muchas diversas variantes en la aplicación de los diversos sistemas que existen, pero pensamos que las lecciones y el conocimiento se deben compartir, incluyendo en las compañías medianas, de mediana y pequeña escala, que también son parte de la industria minera. Y finalmente necesitamos un diálogo más honesto y más abierto. Debemos tener cuidado con utilizar frases como la minería verde. Tenemos que tener cuidado con la terminología que utilizamos en la minería y en otros sectores también relacionados con la minería. Quisiera avanzar ahora y hablar del diálogo en la sociedad. Quisiéramos ampliar el círculo de voces, incluyendo algunas declaraciones de personas que han sido afectadas directa o indirectamente por el impacto nocivo de la minería. Como Luke lo dijo en su presentación, todo el mundo debería participar en la reducción de riesgos de la industria y la actividad minera. Quisiera presentarles un video de Elena Taliberti de Brasil, Robert Alicarti de Ghana, Abdul Alim Khan de Pakistán, Richard Solly del Reino Unido, Pamlinga Chaka de Nepal, Hermancia de Indonesia y Jerby Garganera de Filipinas. Hola, soy Elena y soy madre de Luis y Camila Taliberti, quienes murieron en Brumadinho. Los profesionales del sector minero, los gobiernos, los legisladores, los organismos de inspección, los gerentes y los consejos de administración de las empresas mineras tienen que mostrar una ética de primera mano. Ellos son responsables de las vidas, del presente y las futuras generaciones afectadas por las compañías mineras. La minería produce mucho material y desechos que son contaminantes para el medio ambiente. Estos materiales
causan daño a la salud en las zonas mineras. Las compañías mineras deben eliminar estos desechos según las guías internacionales, lo que va a contribuir al logro de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la reducción de los químicos y la contaminación. La minería continúa siendo una actividad muy peligrosa a gran escala y también a pequeña escala, incluyendo la minería artesanal. La minería del carbón está considerada como una industria peligrosa en todo el mundo. En Pakistán, la minería del carbón ha sido históricamente asociada con la sofocación mediante gases venenosos, incendios y otros incidentes. Miles de trabajadores han muerto a causa de esto. Debe haber un remedio efectivo para todas las personas afectadas. Debemos desarrollar estándares mayores que se deben aplicar a todas las instalaciones de residuos. Es esencial que desarrollemos una economía global que minimice el uso de material y energía para mejorar la eficiencia energética, un mejor diseño de productos y reciclaje de minerales. Las necesidades básicas de todos los seres humanos deben ser cumplidas y debemos alejarnos del consumismo de las clases más ricas que está creando muchos desechos. Basado en mi experiencia trabajando con las comunidades mineras en Asia y muchos países de Asia, creo que los impactos nocivos de los proyectos mineros se pueden prevenir. Las comunidades indígenas afectadas deben saber los recursos y tener los recursos para poder impedir estos efectos nocivos. Debemos llevar a cabo consultas con consentimiento previo, libre e informado para eliminar o prevenir estos impactos. La sociedad en general se ha olvidado que la minería comparte mucha riqueza y la extracción está afectando la distribución de esta riqueza. Los mineros están capturando una gran porción de esta riqueza de la sociedad en general. Y si hay alguna consecuencia o daño, se está ignorando. ¿Cómo podemos prevenir entonces el daño de la industria minera? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y cómo la gestionamos la minería. Esto requiere un alto nivel de escrutinio en el proceso de la minería, además de castigos más severos para asegurarnos de que si se roba la riqueza o se crea algún daño, que existan los castigos correspondientes. Los accidentes en el lugar de trabajo causan heridas y estos ocurren muy a menudo, como colapsos en las minas, inundaciones, accidentes, etcétera. Algunos de nuestros miembros sufren de heridas o problemas ocupacionales. En el futuro, las compañías tienen que involucrar a los sindicatos para formular directrices de seguridad para los trabajadores de la industria minera, para que tengan sus derechos básicos y el derecho a rechazar un trabajo que no sea seguro. La minería se vuelve dañina cuando las compañías no protegen a las comunidades y a sus trabajadores. Los mineros le dan la espalda al costo real, al costo medioambiental, cultural, especialmente en comunidades indígenas. En la mayoría de los casos, donde la industria minera está causando daños, hemos observado que las compañías han violado las leyes medioambientales o no han cumplido con sus obligaciones contractuales. Bueno, nos parece que tenemos un movimiento a nivel mundial con testimonios muy poderosos de personas que nos han dicho que tenemos que mejorar nuestra manera de actuar y cambiar nuestras políticas y nuestro enfoque y respetar las directrices de acción. Ha sido muy interesante ver este número de testimonios en el terreno, ya hablando sobre el acceso a los remedios y
la manera de operar. Y para volver a lo que dijo Helen, está reconocido que entre las compañías mineras que están operando en este espacio hay una gran variedad y ya existen buenas prácticas. Esto es algo que no se puede evitar. Siempre hay efectos colaterales, bilaterales del trabajo que hacemos, pero sí existen buenas prácticas. Y el desafío es cómo capturamos estas buenas prácticas, estas lecciones para replicarlas al interior de organizaciones y en la industria minera en general. Aquí existe una gran oportunidad para que una serie de organizaciones puedan replicar estos ejemplos positivos y asegurarse de que operen bien y correctamente en estos espacios. Esto me lleva al primer panelista, Rod Dawan, director ejecutivo de ICMM, una organización que opera en un espacio donde se ha hecho mucho trabajo con el Consejo de Minería y Metales. Y están dedicados a una minería sostenible y responsable. Rod, estamos felices de tenerte aquí. Una pregunta para ti. Por algunos años ya hemos visto a muchos directores ejecutivos muy preocupados sobre diversos temas, especialmente las licencias, los recursos. Por una parte, sabemos que los directores ejecutivos tienen su lista de prioridades, pero para ti como representante de la industria minera, ¿qué hace que la industria tenga tantas dificultades para prevenir estos impactos nocivos, sabiendo que son impactos que se pueden evitar? Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de hacer un par de comentarios. Pero también te agradezco la oportunidad de escuchar. Y lo digo sinceramente, porque podemos discutir sobre los impactos nocivos de la minería y si este título es apropiado o no, pero la verdad es que es una oportunidad de aprendizaje. Yo vengo con una mente abierta para entender las perspectivas y para contribuir también al tema y también salir de esta reunión con un mejor entendimiento sobre cómo podemos prevenir los riesgos. Para responder a tu pregunta, los 3 puntos importantes que se destacaron en el informe, y estas son cosas en las que creo fervientemente, y el informe lo describe muy bien. El primer punto es que el riesgo es inherente, pero el daño no. El daño no lo es. Y explicaré por qué. El segundo punto es que el cumplimiento legal es el fondo y no la cima, pero que es una condición para prevenir. Entonces, la prevención es muy importante. Ese es el tercer punto, la prevención. Entonces, volviendo al primer punto, mientras sigamos excavando la tierra y tengamos hermanos, hermanas, esposos, madres, habrá alrededor de estos sectores, siempre habrá peligro, pero esto no significa necesariamente de que exista un daño, porque el daño se puede prevenir. El peligro siempre va a existir, pero el daño se puede prevenir. Y lo he visto en los últimos 9 años en los diversos informes que han revelado los efectos colaterales, las muertes y los accidentes ocurridos en sectores mineros. En el 2012, 90 personas murieron como consecuencia de los daños de las actividades mineras. Entonces podemos progresar, pero la pregunta sigue siendo, ¿vamos a hacer el trabajo necesario hasta llegar a 0 muertes? Porque siempre habrá peligro, siempre habrá riesgos. Mientras que operemos con maquinarias mineras, siempre habrá un riesgo.
pero tenemos que aprender del progreso alcanzado y replicar los ejemplos que han funcionado. Eso es algo que podemos adoptar para que los riesgos no siempre se traduzcan en daños. Creo que esta es una oportunidad de pensar hacia el futuro y abordar otros aspectos, como por ejemplo el derrame medioambiental en torno a las actividades mineras. Siempre habrán derrames, siempre habrán violaciones a los derechos humanos, pero tenemos que hacer lo posible que, aunque existe el riesgo, que no se traduzca en realidad. Mi segundo punto tiene que ver con el cumplimiento legal. El cumplimiento legal debe ser la base, pero no el objetivo, no es siempre el objetivo final. En mi compañía ICMM hemos estado trabajando desde el 2003 y hay compromisos que no son legalmente vinculantes, que solamente son un compromiso moral. Entonces podemos alcanzar un compromiso y motivarnos mutuamente para ir mucho más allá en otras áreas donde se puede ir más allá del aspecto legal y tomar compromisos, por ejemplo, anticorrupción, que no sean legalmente obligatorios, pero que sirvan para trabajar en conformidad con ciertas normas morales y de ética. Hay razones muy importantes. Hay razones importantes para cumplir legalmente con temas de anticorrupción, por ejemplo. Entonces, ese es mi segundo punto. Y el tercer punto es que un compromiso público para no hacer daño es un compromiso necesario. Creo que el informe nos ha dado mucha información al respecto y aquí pienso en la seguridad laboral y el acoso sexual, por ejemplo, en el lugar de trabajo, y como en los últimos años hemos visto un aumento del enfoque en incidentes sobre acoso, ataques sexuales y la seguridad en el lugar de trabajo. Y han habido muchos informes que nos han permitido aprender más sobre esto. Y esto nos está llevando en la dirección correcta, porque cuando existe un compromiso público, dedicamos el tiempo y la energía a abordar estos temas. Pero eso no es suficiente porque siguen sucediendo incidentes que tenemos que evitar. Un aspecto del informe lo que hace es mencionar que tenemos que centrarnos más en una prevención gradual. Tenemos que centrarnos en la prevención de ese tipo de daños que se acumulan a lo largo del tiempo. Hemos estado trabajando en este ámbito en los últimos 3 años, pero queda mucho por hacer. Y por ello, cuando hacemos un compromiso público, lo que hace es hacernos que nos centremos sobre todo en ese punto, pero eso solo es el comienzo, porque se lo vamos a conseguir nuestros objetivos si hacemos esto a largo plazo. Y voy a terminar ahí. Me gustaría decir que estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad de compartir mis opiniones sobre este informe, pero sobre todo estoy muy agradecido de poder escuchar las opiniones de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Don, lo que acaba de decir es muy interesante y lo que me llama la atención es esa idea de hacer ese compromiso público y que no es suficiente. Me parece que es muy interesante pensar en ese índice de minería responsable, un resultado que creo que vamos a volver a publicar en 2022, el hecho de hacerse compromiso y cómo pasar de ahí a las acciones y cómo esas acciones al final nos llevan a la eficacia. Y también me ha gustado mucho escucharle hablar sobre el daño gradual, porque nos solemos centrar en un evento en concreto, pero tenemos que tener en cuenta esos daños que solemos no tener en cuenta y que se van acumulando. Así que muchas gracias por esa intervención y sin duda eso nos deja en buen camino
para pasar a nuestro siguiente panelista. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas, las escriban en el apartado de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría cederle la palabra a Glenn. Hola, Glenn. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la perspectiva de un sindicato. Glenn Mufane es director de operaciones mineras, pero no solo de las operaciones mineras, sino también del procesamiento de diamantes, gemas, ornamentos, joyería, etcétera. Es decir, todo el espectro dentro de su sindicato, el Global Union Industrial All, que representa 60 millones de trabajadores en el sector minero y luchan por mejores condiciones laborales y por los derechos sindicales de los trabajadores. Mi pregunta para Glenn es la siguiente, se parece bastante a lo que he preguntado antes. Este informe nos ha hablado sobre el coste del sector minero para los trabajadores, como puede ser diferentes enfermedades que causan a los empleados, diferente seguridad y salud ocupacional, etcétera. Y me gustaría saber por qué es importante que las empresas mineras tengan en cuenta que siguen viendo diferentes riesgos de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué deben hacer? Pues muchas gracias por esa pregunta. Muchas gracias también a la Responsible Mining Foundation por su invitación. Me gustaría empezar hablando un poco sobre lo que ha mencionado el informe del RMF. Sin duda nos enfrentamos a un desafío continuado y estamos completamente de acuerdo. Por ejemplo, hemos visto la situación en Pakistán, lo hemos escuchado en el vídeo, en Kazajistán también ha habido varios accidentes. Hemos visto muchos accidentes mineros en todo el mundo y también nos enfrentamos a enfermedades ocupacionales que no se suelen denunciar. Como hemos visto también en el informe del Consejo Internacional de Minería y Metales para 2020, los miembros de ese consejo han reportado diferentes fallecimientos de sus trabajadores en 2019, en 2020 también. Y el hecho es que en 2020 algunas empresas dijeron que no registraron ningún fallecimiento de sus empleados, pero esto no es nada positivo, porque en ocasiones hay muchas empresas mineras que no aceptan ese diálogo que queremos establecer con los sindicatos, entre los sindicatos y las empresas, dentro de ese periodo de diálogo establecido por la OIT. Y por ello me gustaría hablar un poco sobre ese convenio de la OIT que afecta a los sindicatos y que parece que no afecta al sector minero. Se ha creado uno de los convenios más desarrollados de la OIT para los trabajadores del sector minero y en ella se incluye una recomendación. Desde nuestro punto de vista, creemos que estas son unas normas muy importantes a seguir. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que estos protocolos son utilizados por algunas de las empresas sectoras y nos dicen que no, que estas regulaciones no nos aplican a nosotros. Y por ello muchas de estas empresas mineras solo cumplen con esas regulaciones cuando son ratificadas por los gobiernos. Nosotros lo que les pedimos a las empresas es que trabajen conjuntamente con los sindicatos para que se ratifiquen esas regulaciones. Además, creemos que
no es una buena práctica hacer lo que hacen muchas empresas mineras, y es el de aplicar sus propias normas y regulaciones cuando no existe esa convención de la OIT y no utilizan sus buenas prácticas. Eso no es aceptable para nosotros. Las buenas prácticas son que las empresas mineras van a cumplir con cualquier tipo de regulación que asegure la seguridad y salud ocupacional, ya sea aplicando la legislación nacional o cualquier otro tipo de legislación. Lo que no pueden hacer las empresas mineras es no cumplir con la legislación nacional. Estas son las buenas prácticas y sería en cumplimiento de los estándares de buenas prácticas de la minería, la EMA. También es importante ese diálogo social con la sociedad civil, porque, como ha dicho Rowe, no se trata de una persona, el diálogo social está ahí y no podemos evitarlo. Además, creemos que beneficia a las empresas el conocer los convenios que existen, las convenciones internacionales como la de la OIT. Otra convención que es bastante importante para nosotros, y hemos escuchado hablar a diferentes miembros de nuestro sindicato, es el de la inspección laboral, los protocolos de inspección, y que son ignorados en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Pakistán hemos visto cómo una jurisdicción ha prohibido esta convención. ¿Cómo se puede hacer eso? En muchas ocasiones los trabajadores han sido ignorados por los gobiernos, no han implementado estos protocolos. Hemos visto ejemplos en los que empresas mineras han denunciado a gobiernos por la implementación de ciertos protocolos, pero ¿cómo puede permitirse que una empresa haga eso? Solo los sindicatos han mostrado el compromiso con los trabajadores. Y me gustaría recalcar esto porque creo que muestra la importancia de lo que se menciona en el informe sobre los impactos nocivos de la minería. Creo que es importante el tripartito que menciona el informe, que creo que es de vital importancia, sobre todo teniendo en cuenta la seguridad y salud ocupacional, si queremos avanzar sobre todo. También me gustaría mencionar una investigación que se ha realizado en relación con la seguridad y la salud ocupacional en la minería y habla sobre la importancia que juegan la importancia que tienen los representantes de estas empresas. Sobre todo es importante que reciban apoyo de los sindicatos, de la OIT, de los diferentes grupos mineros, porque lo que tenemos que hacer es centrarnos en las intenciones, los objetivos que tienen las convenciones. Por ejemplo, el caso de Australia, si no ha sido ratificado, es tener en cuenta, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta esa seguridad y salud ocupacional. Sobre todo en las ocasiones en las que esté alineado con la Convención 176. Y creo que eso al final ayuda a establecer esos diálogos que tanto necesitamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Glenn. La verdad es que me ha gustado diferentes puntos que ha mencionado. Sobre todo, en primer lugar, cómo ha hablado de la importancia del diálogo. Eso es algo que hemos escuchado también en el vídeo que hemos mostrado, la importancia del diálogo. También me ha parecido interesante que mencione alguna de la experiencia que ha tenido, ¿no? El hecho de que las empresas, algunas de ellas, se esconden tras la legislación nacional.
al final nos lleva a lo que hemos mencionado antes, ¿no? Que la legislación es el terreno y no el tejado de todo lo que estamos debatiendo aquí. Es importante que haya un terreno claro, que haya una regulación y una normativa nacional y por lo tanto eso debe dejar claro la responsabilidad de las empresas. Y también ha hablado de la intención y creo que eso también es importante y nos lleva a lo que ya se ha mencionado antes, el liderazgo, lo que significa liderazgo si estamos proporcionando un programa que vaya a seguir las intenciones o no. También ha mencionado la importancia de los gobiernos. Si el gobierno considera, bueno, pues que tiene una legislación y unas funciones muy establecidas y bien, está de acuerdo y una empresa simplemente nos puede mostrar cómo está cumpliendo con eso a través de una carta o si tenemos que asegurarnos de que las empresas rindan cuentas teniendo en cuenta sus intenciones. Así que muchas gracias por esos comentarios y estoy seguro que vamos a continuar hablando de esos puntos que ha mencionado más adelante. Ahora vamos a cederle la palabra a Catherine Cummins, que es investigadora jefe de Mining Watch en Canadá. Creo que muchos de nosotros conocemos esta organización de sociedad civil que se centra en la minería con la intención de cambiar las políticas públicas, pero también las prácticas mineras para asegurarse de la protección y garantizar la protección del medio ambiente y las personas. Catherine, es usted una señora bastante conocida en el mundo de la sociedad civil. Por su investigación también ha escrito muchos informes sobre diferentes empresas, diferentes regiones geográficas, diferentes temas relacionados con los derechos humanos. Así que me gustaría saber qué opina usted con respecto a cómo podemos prevenir el impacto nocivo de la minería, cómo podríamos mejorar esa prevención. Muchas gracias. Pues me gustaría darle las gracias al Responsible Mining Foundation por ese informe, porque en estos momentos, y cito el informe, es más importante que nunca el ser conscientes del impacto nocivo que tiene la minería y conocer la necesidad urgente de que reguladores y empresas mineras pasen a la acción y tengan en cuenta esos impactos nocivos y apoyen unas cadenas de suministro más sostenibles. Muchos de ustedes recordarán que hace 20 años mantuvimos un debate a nivel mundial entre diferentes partes interesadas precisamente sobre este tema, el impacto nocivo de la minería y lo que deberíamos hacer. Se llamó la Global Mining Initiative. Hace 20 años hubo quien dijo que la industria de minerales y minería está bajo una gran presión para mejorar su rendimiento social y medioambiental. También se les pedía ser más transparentes y someterse a una auditoría por terceros. En el año entre el 2000 y el 2002 también se publicó un informe donde se decía que habían aumentado las iniciativas relacionadas con la minería y el impacto nocivo de este sector. Se hablaba de la iniciativa de informes y muchas otras iniciativas. Ahora, en 2020, se revisaron estas iniciativas y se ha mostrado que no tenemos herramientas adecuadas para proteger los derechos humanos y los derechos de las personas en contra de la violación de sus derechos frente a estas empresas y tampoco tenemos las herramientas para compensar a las víctimas. Se puede decir que una de las razones por las cuales estas iniciativas multinacionales no cumplen con las expectativas es porque
los participantes gubernamentales y sociales apoyan y ayudan a mantener esta situación donde las empresas no rinden cuentas suficientemente, ya sea respecto a su estructura de gobernanza, las estructuras y procesos que tienen en marcha o su transparencia. En Canadá hemos visto cómo se han socavado los esfuerzos para la rendición de cuentas de las empresas mineras cuando el gobierno canadiense dijo que habría una persona encargada de investigar la situación y también recabar diferentes historias e informes, y vimos que al final se ejerció presión y esto no se llevó a cabo en Canadá. Pero antes de hablarles de lo que yo creo que es la mejor opción para acabar con este impacto nocivo de la minería y poder proporcionar compensación a las víctimas, me gustaría hablarles de 2 casos en los que he participado en los últimos años para que les sirva de ejemplo. En primer lugar, es un caso en Papúa Nueva Guinea y otro en Tanzania. En estas 2 minas hay indicaciones muy claras y nos ha quedado muy claro a lo largo de los años que proporcionar la seguridad en estas minas a través de diferentes medidas ha ayudado a a violar varios derechos humanos, incluyendo violaciones, asesinatos, etcétera, de hombres, mujeres y niñas locales. En un caso, por ejemplo, se informó a la empresa sobre la falta de seguridad. Se les informó en 2005 y en 2008 había quien viajaba todos los años desde Papúa Nueva Guinea hasta Toronto, en Canadá, para hablar con el consejo de administración de la empresa y hablarles sobre esta violación de derechos. En 2009 y 2010, diferentes investigadores fueron testigos en los casos de denuncias de esta violación de derechos en Papúa Nueva Guinea. También se informó en diferentes medios, pero no fue hasta finales de 2010 cuando la empresa reconoció que había alguna violencia en esa mina. Esa misma empresa no reaccionó hasta que se denunció una situación similar en el Reino Unido respecto a otra mina. Al final, lo que hacen las empresas es establecer diferentes mecanismos que se utilizan de manera estratégica para poder ignorar los riesgos jurídicos a los que se enfrentan. En ocasiones se ofrece a los denunciantes unos packs de compensación para que desestimen sus denuncias. Es importante que haya unos sistemas de compensación y que tengan en cuenta las víctimas y se haga solo de manera privada. Y la compensación en muchos casos solo se proporciona a cambio de que se desestime un caso de denuncias por violación de derechos. Hay que tener en cuenta que esta empresa canadiense es miembro de uno de los grupos de principios y esta iniciativa, que lleva en marcha 20 años, no está garantizando la transparencia y, como muchos otros mecanismos, no cuenta con los medios necesarios para asegurar que las empresas cumplen con sus obligaciones y no informa de manera pública sobre cualquier aspecto o denuncia que sea tratado de manera interna. Otros resultados habrían sido posibles para estas víctimas si hubiesen existido algún tipo de legislación debida diligencia que se pudiese implementar.
Por ello es importante que haya una legislación que obligue a las empresas a evaluar y prevenir los impactos negativos que puedan tener estas empresas sobre las personas. Tiene que haber consecuencias importantes para aquellas empresas que no puedan cumplir con esa legislación y que ayuden a las víctimas que busquen ser compensadas. Es importante realizar ese cambio y por ello animamos a las empresas mineras y a diferentes asociaciones como la ICMM para que demuestren su deseo de enfrentarse a estos impactos nocivos de la minería como los que han sido identificados en el informe del RMF, apoyando la legislación de debida diligencia tanto en Canadá como en otros países donde se está proponiendo este tipo de legislación. Gracias. Muchas gracias, Catherine. La verdad es que nos ha quedado muy claro que es importante que haya más legislación y debida diligencia y creo que va a ser interesante luego ver hasta qué punto podemos en otros lugares del mundo aprender de la legislación que ya está implementada, como por ejemplo en Europa, y lo que eso significaría para las empresas. Decirles, bueno, pues eso forma parte ya de la normativa y hay que cumplirlo. Entonces es importante ver desde el punto de vista de los derechos humanos. Hay muchas empresas que aún consideran los derechos humanos como un tema peliagudo y en cambio hay otras pues que tienen en cuenta esos riesgos y la verdad es que no es tan difícil, simplemente hay que dar prioridad a aquellas áreas que tengan un mayor impacto desde el punto de vista de la empresa y luego hacerles unas propuestas que sean mucho más atractivas para esas empresas y ver cómo se puede ir avanzando teniendo en cuenta los diferentes estándares que se implementan. Así que más adelante nos va a interesar mucho escuchar cuál es su opinión con respecto a cómo podemos aprender sobre las lecciones de aquellos lugares donde ya existe este tipo de legislación. Así que muchas gracias, Catherine. Ahora vamos a pasar a Jamie. Si puede activar su cámara, por favor. Muy bien, gracias, Jamie. Jamie es el director ejecutivo de ICOCA. Es una iniciativa de múltiples partes interesadas creada en 2013 y que se ha centrado en garantizar que los servicios de seguridad privada cumplen con el derecho humanitario internacional y por ello es un placer contar con la presencia de Jamie hoy aquí porque sabemos que la industria minera está preocupada por los abusos que se pueden cometer por los proveedores de seguridad privada, porque suele tener un impacto en los derechos humanos también. Entonces, me gustaría continuar de lo que ha dicho Catherine y preguntarle lo siguiente. A pesar de los esfuerzos que se han realizado y que suelen ser apoyados por los actores en el sector minero, ¿por qué sigue siendo este un problema del sector de los proveedores de seguridad privada y qué se puede hacer al respecto? Pues muchas gracias, Luke, por esa pregunta. La verdad es que esa pregunta es bastante provocadora, perdón. Creo que Catherine acaba de explicar muy bien y ha hecho una presentación que sirve de introducción a lo que yo quiero decir. En nuestra asociación unimos diferentes partes interesadas para centrarnos en el Código Internacional de Conducta para los proveedores de servicios de seguridad,
privada y se hace sobre todo a través del monitoreo de los proveedores de seguridad en diferentes países. Con respecto a su pregunta, y mencionando algo que ya ha mencionado Catherine, a pesar de que existen diferentes iniciativas y organizaciones de múltiples partes interesadas que se centran en el sector minero, continuamos teniendo muchas preguntas relacionadas con los daños que causan el sector privado, diferentes empresas privadas, sobre todo en el sector de la minería. Acaba de mencionar Catherine un par de ejemplos. Y también estamos viendo que existe mucha confusión con respecto a lo que son las fuerzas de seguridad y cómo participan en el sector minero. Aquí hablamos en realidad de seguridad privada y pública, pero cuando hablamos de las fuerzas de seguridad, ¿a qué nos referimos exactamente? En primer lugar, la iniciativa de principios voluntarios en realidad no pretende responder a todas las preguntas que tenemos. Tendríamos que ver lo que ofrece esta iniciativa como mecanismo. Al final nos habla sobre la seguridad privada y pública, también las fuerzas de seguridad relacionadas con las empresas, también nos ofrece la posibilidad de hacer un análisis de riesgos, pero como ha dicho Catherine, esa iniciativa se centra sobre todo en ser un tipo de guía que se puede dar a las empresas, y cuando hablamos de empresas hablamos de empresas que se han unido a esa iniciativa, sobre todo del mundo de las empresas extractivas, y dicen que deben implementar ciertas medidas para garantizar ciertas obligaciones que cumplan con el derecho humanitario internacional. Por lo tanto, existen esos principios y las empresas se comprometen con esos principios, y creo que ese es el primer paso hacia lo que para mí es lo más importante, que es la implementación. Como ha dicho Catherine, esos principios tienen un proceso de verificación, pero simplemente se centra en procesos, en políticas, y ayudan a las empresas a mejorar sus políticas, pero el aspecto práctico no existe, y por ello es importante incluir algún tipo de implementación de esos principios. Mi asociación se encarga de analizar las empresas de seguridad privada, sobre todo en lugares de alto riesgo, lugares donde puede haber una falta de gobernanza, una legislación bastante pobre en lo que se refiere a la seguridad. Y por ello, a través de nuestro trabajo, intentamos introducir elementos de monitoreo y de rendición de cuentas. Podemos trabajar con las empresas directamente para asegurarnos de que se adentran en ese proceso, y también podemos trabajar con las autoridades para ver dónde existen dificultades, dónde hay fallos, y poder ofrecer algún tipo de compensación en los casos en los que se violen ciertos derechos. Pero la clave está en que tenemos que avanzar en esa cadena de suministro. Tenemos que ver a los clientes, cómo podemos ponernos en contacto con ellos, interactuar con ellos y ver qué pueden hacer, porque si no llegamos a ese nivel no vamos a poder ver cambios en ciertos contextos en lo que respecta a las empresas de seguridad privada. Por ello es importante llegar a los clientes, y en el caso de las extractivas y de la minería es importante, pero también cualquier otro sector que utilice la seguridad privada. Es decir, los clientes tienen que mostrarnos su liderazgo, y mi idea de liderazgo no se está cumpliendo si hacemos que haya unos principios voluntarios sin necesitar que demuestren que se están implementando, y establecer unos requisitos para cumplir con la rendición de cuentas y la transparencia. El informe tiene muchas recomendaciones y observaciones, y muchas de ellas tienen que ver con las experiencias a las que nos hemos enfrentado los últimos años. Para destacar algunas, les puedo contar las siguientes.
Hay un espectro sobre cómo abordamos la pregunta de la seguridad en primer lugar. Por una parte, cuando hablamos de la responsabilidad corporativa para gestionar los temas de seguridad y de la gobernanza corporativa, medioambiental y social, además de los temas de derechos humanos, etcétera. Muy a menudo estas compañías involucradas no conocen, por ejemplo, las directrices de Naciones Unidas en cuanto a derechos humanos, temas medioambientales y de gobernanza corporativa. También tenemos las directrices nacionales que se enfocan en la parte técnica de lo que debería estar la seguridad, y eso no necesariamente va a coordinarse con los esfuerzos para proteger los derechos humanos en el mundo. Especialmente en el sector extractivo, vemos que hay una desconexión entre la parte técnica y la parte de derechos humanos. Y esto llega hasta el liderazgo, a la alta gestión. Y es por ello que necesitamos líderes, un liderazgo que entienda los principios rectores de Naciones Unidas y las normas de derechos humanos, que no solamente son aspectos técnicos, sino que son mucho más complejos, pero simples a la vez. Otro componente, el segundo componente que hemos notado es el enfoque en la seguridad de la industria minera interna, que interactúan cuando interactuamos con muchas de las compañías mineras, se nos dice que no utilizan ningún aspecto de seguridad privada, es decir, que solamente dependen de la seguridad interna y que no cuentan con ningún tipo de seguridad externa, ningún tipo de contratista externo para la seguridad. Entonces, no hay ninguna razón por la cual no deberíamos hablar de esa seguridad interna y externa. Y el tercer punto en cuanto a la verificación, y que tiene que ver con la transparencia, el liderazgo, etcétera, es que cuando llevamos a cabo una evaluación de riesgos, esto requiere una información detallada, un esfuerzo de verificación, de rendición de cuentas. Y para ello necesitamos procesos de verificación de terceras partes y no solamente interna. Para mí, el sector minero debe ver esto como algo muy positivo, un enfoque positivo. Al trabajar con otras instancias, otras entidades externas, se está asegurando que se aborden los temas de riesgo y prevención de riesgos y para poder cubrir cualquier laguna. Muchas gracias. Gracias, Jamie, por esta intervención tan interesante. Has expuesto muchas ideas y te agradezco por haberte enfocado en la prevención. También quería vincular esto a la observación sobre la laguna que existe entre lo técnico y la parte de derechos humanos y medioambientales. Existe una laguna, pero en estos espacios, si no tenemos, si las compañías mineras no se enfocan en los derechos humanos, es porque no tienen un departamento dedicado a ello o algún experto. Entonces, ¿quién es responsable de esa parte de los principios rectores? De informar de los principios rectores de Naciones Unidas. Y como dijo Catherine, necesitamos también un enfoque más estricto sobre derechos humanos y no que lleguen solamente expertos independientes de vez en cuando para asegurarse de que existan estos mecanismos, sino que haya algo más constante. Y esto es lo que requieren los principios directrices de Naciones Unidas.
Esta es una buena manera de explicarlo. También el tema que tú mencionaste sobre la verificación por terceras partes es algo muy importante, porque seguimos hablando de liderazgo valiente, pero de alguna manera hemos visto que cuando llega un nuevo gerente general, todo cambia. Entonces tenemos que solidificar las ideas, la manera de trabajar. Se trata de un cambio de paradigma para lograr la prevención efectiva. Y bueno, quizás tendrás algunas preguntas de la audiencia, Jamie. Ahora vamos a dar la palabra a Gaurav. Gaurav, sabemos que es muy tarde para ti en Delhi. Gaurav es director de ESG, Carbón y Rendimiento Social de Vedanta Resources y lleva a cabo la supervisión de muchas operaciones mineras en refinerías, metales y es un actor clave a nivel internacional. Es un honor tenerte con nosotros, Gaurav. Gaurav, tú estás en el sistema corporativo, tienes la visión general de cómo funciona el sistema corporativo y sería muy interesante saber qué piensas o cómo ves desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos para prevenir los efectos nocivos de la industria minera? Y si pudieras mencionar algunos ejemplos sobre cómo se han podido evitar estos efectos nocivos, lecciones aprendidas que se puedan replicar, etcétera. Buenos ejemplos, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Quería agradecerle a la RMF por haber organizado esta conversación que es tan importante. Y felicitarlos también por este documento, este informe. Al leer las observaciones principales del informe, nos parece que todos los puntos destacados ya los hemos discutido en algún momento en nuestras reuniones, ya sea sobre remedios, sobre cumplimiento, etcétera. Y todo esto nos parece familiar, pero hay un par de comentarios que sobre cuáles son las expectativas y lo que esperamos de las personas que trabajan en la industria minera. Incluso cuando hablamos con las partes interesadas en las diferentes localidades, en diversas comunidades en el mundo que están viviendo en torno a sectores mineros, ellos no hablan de las exigencias de las compañías mineras, etcétera, sino que hablan de su preocupación sobre el daño a su supervivencia, a su salud, al medio ambiente. Y más allá de todas las políticas y normas existentes, más allá de todo eso, existen otras necesidades inherentes de las personas que viven en torno a los sectores mineros. Y desde el punto de vista corporativo, debemos asegurarnos de que se dé visibilidad a cualquier daño o efecto nocivo en cualquier sitio minero. Dada la diversidad de nuestras operaciones, especialmente en diversas áreas de un país,
Es muy difícil a veces rastrear o identificar los daños en cada sitio minero. Y solo identificando y siendo testigos de esto, de estos daños, podemos remediarlos. Y esto es muy importante para cualquier función corporativa. Cuando hablamos de la sostenibilidad, de la gobernanza corporativa, social y medioambiental, esto es un punto clave, el identificar estos daños. Otro rol muy importante que nos permite avanzar en este respecto son las buenas prácticas y las normas. Y, por supuesto, las conversaciones en torno a estos puntos. En cuanto a la seguridad, derechos humanos, como mencionó Jamie, estos son los puntos que debemos presentarles a nuestros trabajadores de industria en nuestras localidades, en nuestros países. Y el último punto importante tiene que ver con la divulgación. La divulgación de datos es muy importante. Es crucial tener un sistema de informes, de redacción de informes y publicación de datos que sean oportunos y fidedignos. Porque en las reuniones internas, donde se discuten esos temas, donde existen incidentes y se discuten los incidentes, pero si no hay una interacción y esta información no se divulga, no se publica, nadie la conoce y por lo tanto nadie puede hacer nada al respecto. Creo que esto suena muy, muy fácil de hacer, pero sabemos que es más complicado de lo que parece. Pero el flujo de información es lo que nos permite avanzar y progresar para asegurarnos de que las personas entiendan que no se trata de culpar a nadie, sino de mejorar. Y en cuanto a los ejemplos, sí, les puedo dar un par de ejemplos positivos sobre cómo esto se lleva a cabo en el terreno. Jamie habló de las comunidades y cómo interactuamos con las comunidades. Cada vez que involucramos a las comunidades sobre un tema de contaminación o de pagos tardíos o de empleo, etcétera, siempre se obtuvo un resultado diferente. Algunas comunidades pensaban que no se estaban obteniendo los resultados que se esperaban. Lo que queremos asegurarnos es que estos asuntos sean tratados por la responsabilidad social y corporativa. Este es el primer paso. Y también debemos hacer llegar estos temas a las personas adecuadas dentro del sistema para que se puedan remediar los problemas inmediatos y que también las fallas sistemáticas se puedan corregir. Ahora estamos llevando a cabo un programa en una de nuestras instalaciones en India, donde tenemos mucha interacción con comunidades tribales. Y el programa está buscando enseñarles a las personas cómo funciona nuestro trabajo, cómo esto beneficia a las personas en el terreno y cómo se puede fortalecer
la confianza que tiene la comunidad en la compañía que allí opera. Este programa es un buen ejemplo y después de muchos años, desde que la compañía minera trabaja en ese sector, en ese territorio, hemos visto una buena colaboración entre los miembros de la comunidad y la compañía minera. Ya que siempre se les comunica a la comunidad lo que se está tratando de lograr, las actividades, etcétera. Al principio las personas no se sentían cómodas participando, pero así se empieza y luego hemos establecido una relación de transparencia y de buena colaboración. Entonces, nuestra función corporativa es mantener el enfoque en estos problemas y donde quiera que existan oportunidades de mejora, tenemos que asegurarnos de que exista un flujo de aprendizaje continuo. Y en cuanto a las lecciones aprendidas, que son también muy importantes, puedo mencionar que es importante observar el panorama completo y no situaciones aisladas. Escuchar a todas las personas, ya que todas las personas tienen una opinión distinta. En muchos casos, cuando hacemos ejercicios de gestión de la cadena de funcionamiento, una persona que trabaja en una oficina, en la parte administrativa, no va a saber exactamente lo que está sucediendo en el terreno, en una mina. Y también algo importante es que debemos prepararnos para una práctica que funcione a largo plazo. No estamos hablando de una solución que va a suceder de la noche a la mañana. Y cualquier riesgo, cualquier peligro que exista de resultados nocivos de las actividades mineras, tomará tiempo normalizar la prevención. Pero este informe es un primer paso y espero que, que sigamos esta discusión. Gracias. Gracias, Gurab. Gracias por haber compartido un poco de información sobre las dinámicas corporativas y la importancia que le has dado a el compartir y divulgar la información. Cómo llevar la información a los niveles correctos, a la persona correcta de poder actuar. Y el rol de la cultura corporativa también es muy importante, como lo mencionaste. La manera en que operamos, la manera en que hacemos nuestras operaciones, contratamos a personas, etcétera, tiene que haber una responsabilidad colectiva y compartida. Esto es difícil de cambiar. Pero gracias por haberlo mencionado. Y volveremos a hablar de esto. Veo algunas preguntas ya en la sección de preguntas y respuestas. Pierre y Jennifer están seleccionando las preguntas. Antes de pasar a esto, vamos a regresar a los miembros del panel y hacerles una pregunta muy simple. Quisiera preguntarles a todos los panelistas. Habiendo oído las presentaciones de cada uno de los panelistas, ¿hay algún punto que les haya llamado la atención o alguna solución en la que no habían pensado antes y que les pareció interesante? ¿Hay algo que hayan podido destacar? ¿Algo que debe ser enfatizado, algo que no hayan escuchado anteriormente para que podamos aprender
los unos de los otros. Ro, sí, yo puedo destacar algo de la presentación de Jamie, que otras personas también mencionaron, pero Jamie usó una palabra muy interesante. ¿Cómo gestionar las interacciones complejas? A mí me pareció importante esto porque cuando yo reflexiono sobre mi trabajo y cómo las actividades llevan a efectos nocivos y cómo esto requiere un liderazgo valiente, esto me hizo pensar. A veces cometo el error de ver una situación como complicada cuando de hecho es una situación compleja, no es lo mismo. Sí, lo decimos en inglés, una situación complicada no es lo mismo que una situación compleja. Una situación complicada es una donde hay diversos resultados posibles y tienes que trabajar mucho para lograr una solución. Pero es posible lograr una solución a través de un trabajo arduo y investigar y evaluar la situación. Las situaciones complicadas son solucionables, pero cada uno de los incidentes de daño que están cubiertos en el informe tienen que ver con sistemas complejos, que no es lo mismo, ya que las situaciones complejas no son predecibles todo el tiempo, no se pueden planificar con antelación y esto requiere una mentalidad completamente distinta de liderazgo, empatía, entendimiento, un modelo mental diferente para poder abordar estas situaciones complejas que son la raíz del por qué salen mal las cosas. Muchas veces se trata de errores de omisión. Y en mi experiencia, Luke, creo que muchos de estos errores se pueden evitar. Y yo nunca he visto un incidente que haya sucedido por una acción llevada a cabo a propósito o con malicia. Lo digo por mi propia experiencia, que a menudo vemos situaciones como complicadas cuando se trata de situaciones complejas, lo que quiere decir que tenemos que equipar a las personas a que puedan reaccionar de otra manera, responder más proactivamente a situaciones de esta naturaleza. Pero eso es lo que aprendí de lo que escuché de mis colegas. Gracias. Gracias, Ro. Les pediré también a los otros panelistas que respondan a la misma pregunta, pero es muy interesante esta distinción entre una situación complicada y una situación compleja y cuáles son las diferentes consecuencias de cada una y cómo podemos preparar a las personas en la organización para hacer frente a estos dos tipos de situación. Muy interesante, muchas gracias. Glenn, te hago la misma pregunta. ¿Hay algún punto que se haya destacado de lo que has oído hasta ahora? Sí, para mí el tema del liderazgo valiente es muy importante y no debería limitarnos solo a tener conversaciones osadas o valientes. No se trata solo de eso. Por ejemplo, la seguridad y la salud son temas importantes, pero el punto principal es cómo prevenir muertes, cómo prevenir accidentes. Cuando observamos situaciones a nivel nacional e incluso vemos que las discusiones
osadas y valientes no son suficientes, porque las conversaciones se llevan a cabo con personas que no necesariamente son expertos en el tema de seguridad y protección de salud, etcétera. También la verificación es un punto importante y se mencionó anteriormente para construir una confianza. Ya que todos sabemos que muchas personas sienten que no pueden confiar en la industria minera. Y cuando se hablan estos temas, muchas personas son dejadas atrás y solamente se discuten a nivel de la gerencia, por ejemplo. Entonces, el liderazgo valiente se trata de construir una confianza, una relación de confianza y remediar las situaciones de riesgo. El costo de los resultados nocivos muchas veces se externalizan y es un tema serio. Debemos discutir y tomar los primeros pasos con otras organizaciones como ICMM sobre cómo podemos colaborar mejor. A veces nos acercamos a corporaciones como ICMM y no tenemos ningún resultado. Pero esto es lo que aprendí de las conversaciones que he escuchado y tenemos que atrevernos a tener estas conversaciones. Gracias. Gracias, Glenn. Veo que esa es una invitación que nos hace a todos y la verdad es que sin duda estoy de acuerdo que es importante que estemos todos sentados a la mesa en lo que respecta a estos temas y también me gusta lo que ha dicho con respecto al liderazgo valiente en comparación a un diálogo valiente, porque creo que al final lo que tenemos que hacer es proporcionar esos lugares en los que podemos establecer esos diálogos valientes, no depende solo del liderazgo, porque si ese liderazgo, esos líderes no están presentes en algún momento, seguimos contando con ese impacto. Así que por ello es importante y espero que esto sirva de incentivo para que hagamos algo y digamos, no, tenemos que mantener ese debate. Y si tenemos un liderazgo valiente, estupendo, pero si no lo tenemos, no voy a esperar para mantener ese tipo de diálogo valiente. Así que me parece muy interesante. Ahora me gustaría preguntarle a Catherine si quiere mencionar algo que le haya parecido interesante, algo que le haya sorprendido a lo mejor. Sí, la verdad es que algo que me resulta muy interesante y me anima es el hecho de que tengamos un informe en el que dice que sí, que se está haciendo un impacto nocivo y que hay que hacer algo. Y desde hace 20 años hemos estado hablando sobre ese daño y ya es el momento de sentarnos a la mesa y decir, continúa siendo un problema y qué vamos a hacer para solucionarlo. Algo que me parece muy importante de lo que se ha dicho es el reconocimiento de que hay que continuar con esto. También he escuchado a los panelistas decir que no se trata de física cuántica. Al final tenemos maneras de evaluar los riesgos que supone para el medio ambiente, para los derechos humanos, y por ello podemos prevenir esos daños. Lo que me parece que nos falta es una manera, un sistema de dinamizar esa evaluación y esa prevención. La debida diligencia en materia de derechos humanos lo que haría es que se haría a través de una legislación, sería una obligación para las empresas
pero lo que ocurriría es que anualmente y de manera continuada se realizaría una evaluación de todos los posibles riesgos para los empleados, las comunidades y otras partes involucradas en esas violaciones de derechos, los riesgos que pueden afectar al medio ambiente o a los derechos humanos. Esto es una obligación continuada, entonces esto lo que hará es que hará que no esté solo a disposición de los departamentos en materia social, medioambiental y gobernanza, sino que se pone en manos de los gobiernos para analizar los posibles riesgos y cómo pueden ser mitigados o evitarlos por completo. Y esto lo que hace es que lo saca de la comunicación interna, porque a menudo lo que he escuchado decir es que dentro de una empresa los riesgos se consideran como algo que se preguntan cómo se puede hacer para que no llegue al público, para que este riesgo no llegue a los medios de comunicación. Al final se ve como un riesgo para la empresa, no como un riesgo para la comunidad de empleados o medio ambiente. Pero si les obligamos a informar sobre la evaluación de riesgos y se les obliga a hacerlo anualmente, y esto es lo que se ha propuesto en la legislación en Canadá, al final estos informes se van a presentar a un encargado, un comisario, que va a tener que analizar todas relaciones corporativas, ver si se cumplen los derechos humanos y también las personas van a poder hacer comentarios y eso se va a hacer público. Es decir, por ejemplo, en los casos que yo he compartido con ustedes, durante años a la empresa se le estaba diciendo que sus empleados de seguridad privada están matando a nuestra gente, están violando a nuestras mujeres. Si se hace ese informe anual, cualquiera, la sociedad civil, cualquier persona de la comunidad va a poder hacer comentarios y son comentarios que se van a hacer públicos y se va a decir, a ver, aquí en ese informe que están haciendo ustedes no se habla de este daño que nos están causando y nosotros se lo hemos indicado en numerosas ocasiones. Es decir, que esos comentarios se van a hacer públicos, como digo, así que se convierte en un tema de transparencia y si las empresas no informan, a través de esos informes va a haber multas. Si hay daños a las personas, se les puede denunciar a las empresas. Esa sería la última opción, porque también tendría que haber acceso a compensación, pero si esa empresa no está dispuesta a realizar esos informes de debida diligencia, va a ser más difícil para que esa empresa se pueda defender si va a juicio. Por lo tanto, también creamos un incentivo para que la empresa se asegure de que se hacen esos informes porque si va a juicio va a tener que mostrar de alguna manera que ha hecho esos informes de manera adecuada y también ayudan esos informes a responder a esos daños que se está causando. Y me disculpo por esta explicación tan larga, pero bueno, es que creo no se trata simplemente de esto es lo que estamos haciendo, no es tan difícil, estamos realizando estas evaluaciones, lo que hay que hacer ahora es crear un marco exhaustivo en el que también, y que sea un marco transparente también. Muchas gracias, Catherine, porque me parece que además está respondiendo a muchas de las preguntas que nos han llegado de John Paul, de Emily, de cómo podemos asegurarnos de que las empresas rindan cuentas con respecto al impacto nocivo de sus prácticas. Y bueno, pues creo que al final ha respondido a esas preguntas, así que muchas gracias por ello. Jamie, ahora me gustaría preguntarle a usted si tiene algún comentario que hacer, algo que le haya llamado la atención. Bueno, la verdad es que yo podría estar aquí durante horas. Siempre me refiero a Catherine y le agradezco mucho lo que ha dicho, porque sin duda es un tema complejo, pero no es difícil. Y es algo que llevamos diciendo años, 10, 20, 30 años incluso. Analizo el informe, escucho lo que han dicho todos aquí y la verdad es que en ese informe dice que la industria sabe lo que hay que hacer para prevenir riesgos. Es decir, que el conocimiento está ahí. No estoy hablando desde la perspectiva de las lecciones aprendidas mirando hacia el futuro, sino que ya tenemos suficiente para decir que sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Y entonces me pregunto por qué es tan difícil decir, vamos a hacer que funcione.
Y bueno, yo he trabajado en el ámbito humanitario y también en el ámbito de la justicia durante bastante tiempo, pero sé y puedo decir que una vez que se ha hecho daño ya es demasiado tarde. Sea cual sea el daño, ya es demasiado tarde. Se puede realizar una compensación, un mecanismo de reclamaciones, etcétera, pero esas familias, esas personas ya se han visto afectadas y ya es demasiado tarde y no hay ninguna cantidad de dinero que vaya a poder devolverles a sus familiares o reparar esos daños. Por ello, sí, contamos con esos conocimientos y si no existe ninguna malicia, ¿qué es lo que nos está frenando? Y eso es lo que me gustaría saber cuando hablamos de soluciones. Podemos continuar todo el día identificando problemas, pero creo que tenemos que cambiar nuestra forma de analizar esto y hablar de lo que funciona y saber cómo podemos enfrentarnos a esa conducta negativa e intentar centrarnos en una conducta positiva, hacer ese cambio de perspectiva. Creo que tenemos que unir diferentes elementos para conseguirlo. Muchas gracias, Jamie. Creo que también se trata de decir que este no es el final, ¿no? Este informe no es el final, sino que es el comienzo de este debate que empezó en realidad hace 20 años y que espero que ahora se vuelva a retomar. Ahora vamos a pedirle a Guraf que nos comente algo y luego me gustaría volver a hablar con Catherine hacia al final de esta sesión. Guraf, adelante. ¿Algún comentario, alguna idea que haya escuchado mencionar otros panelistas y que usted quiera mencionar? Algo que se ha mencionado ha sido los sistemas complejos y sin duda se trata de eso. Cuando acudo a reuniones de mi empresa, no escucho hablar de no hablemos de eso, no, asegurémonos de que esto no llega al público. Pero sin duda hay una gran distancia entre la intención y la implementación. Es ahí donde está el problema. La empresa minera al final está fallando a los empleados de la minería y eso es algo que no queremos hacer. Y cada esfuerzo, intento que hacemos, intentamos que sea positivo, pero sin duda el tema es complejo y tenemos que asegurarnos de que llevamos a cabo, implementamos las soluciones adecuadas. Y por ello no se puede dar una respuesta simplista, pero sin duda eso es algo a lo que nos enfrentamos día a día nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, Gurav. Nos quedan 20 minutos y la verdad es que tenemos otro vídeo que mostrarles y luego nos van a quedar unos 15 minutos para responder a sus preguntas. La verdad es que estamos recibiendo preguntas muy interesantes y me gustaría hacer ahora una pregunta que va dirigida a todos los panelistas. Y son varias preguntas que nos han llegado de Wagner, de Javier, que hablan sobre la verificación de terceros. Hemos escuchado hablar sobre las auditorías de terceros, los mecanismos de inversión responsable, etcétera. Pero todos esos mecanismos queremos saber si están funcionando, si son significantes y si nos van a ayudar a acabar con ese impacto nocivo. James, sí, Jamie, adelante. Bueno, pues voy a hablar desde el punto de vista de la seguridad. Yo diría que en estos momentos sí que existen algunos niveles de verificación. Tenemos diferentes sistemas ISO, estándares ISO y otros mecanismos, pero sí que existe esa verificación de terceros, pero lo que es en el ámbito de la seguridad privada no existen demasiados y lo que tenemos que hacer es intentar relacionar, vincular nuestro trabajo de NSG con los diferentes índices que existen. Intentamos realizar un monitoreo, pero la verdad es que la mayoría de los proveedores de seguridad privada no conocen esos índices, esos estándares. Así que yo diría que nos encontramos en el comienzo de ese proceso, el sentarnos con los clientes y hablarles sobre este tema y decirles tenemos que hacer esta verificación y la verdad es que muchos están preocupados porque no saben cómo hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Jamie. ¿Alguna otra respuesta? ¿Algún otro panelista?
en relación con la verificación de terceros y hasta qué punto se pueden utilizar para incentivar las buenas prácticas. Pues sin duda yo creo que juegan un papel muy importante y depende de cómo la gestión de la empresa utilice esa verificación de terceros. Yo creo que es importante recordar que estamos tratando con ingenieros, contables, encargados de marketing, etcétera. Y a diario pues se van aprendiendo nuevas tareas y lo que hace esta verificación, este mecanismo de verificación que monitorea y analiza todo, al final es algo nuevo y creo que no se ven resultados de manera tan inmediata como cabe esperar, pero sin duda creo que es una parte muy importante de toda la ecuación. Muchas gracias. Glenn. Sí, estoy de acuerdo. Hay estándares de terceros independientes y bueno, habría que ver cuáles son los que creemos que pueden ayudar a mejorar la situación, sobre todo los que van a poder aumentar, como digo, ayudarnos a mejorar y los que se pueden introducir en esa cadena de suministros. No hay una varilla mágica que nos pueda ayudar. Se trata al final de ver cómo podemos implementarlo y que se trata de un enfoque y tenemos que analizar qué estándares podemos utilizar, si es uno aprobado por la industria, qué credibilidad tiene, etcétera. Se trata de la transparencia, de la confianza, de la credibilidad y de los resultados. Y bueno, yo diría que desde nuestro punto de vista es eso es lo importante. Muy bien, pues ahora me gustaría hacer una pregunta de la lista a Row de Wagner. Si el riesgo no significa daño, ¿qué significa el riesgo? Y luego tengo una pregunta de Catherine de Tenday que dice que Catherine ha hablado sobre un daño cero. ¿Qué significa? ¿O cómo podemos esperar esos niveles? Bueno, pues yo creo que un riesgo es el potencial de causar un daño. Y la manera en la que trabajamos en la industria minera existe ese potencial de que las personas se vean afectadas por la condición misma de la minería. Entonces existen esos riesgos. Entonces todos aquellos que participamos en esta industria, sobre todo nosotros los operadores, tenemos que asegurarnos de que los riesgos no igual a daños. Entonces podemos hacerlo desde un punto y analizarlo desde un punto de vista tecnocrático, desde la gestión de el control de los daños, de los riesgos, para asegurarnos de que esos riesgos no se convierten en daños. También lo podemos hacer desde el punto de vista del liderazgo, qué tipo de líderes necesitamos para poder gestionar los riesgos en todas sus formas, porque como se ha dicho, los riesgos se pueden multiplicar si cambia la situación. Entonces tenemos que saber cómo nos adaptamos según van desarrollándose los riesgos y también podemos analizar los riesgos desde el punto de vista de lo que hemos aprendido de otros incidentes pasados y lo que han supuesto esos riesgos. Entonces, al final, si conseguimos, intentando conseguir el riesgo cero, creo que nunca vamos a conseguirlo. Por ello, me agrada ver que el enfoque de este riesgo no es conseguir el riesgo cero. O sea, establece que mientras haya minería va a haber riesgos y también que como sociedad necesitamos la minería. Pero lo que sí que podemos hacer es conseguir que los daños igualen a cero. Es decir, que nos lleva por dos caminos diferentes. Si intentamos conseguir riesgo cero, se iría a decir minería cero. No habría minería. Lo que estamos diciendo es intentar decir que sí que podemos conseguir que los daños igualen a cero para continuar
con la minería, pero minimizando los daños. Muchas gracias. Ro, la verdad es que nos ha quedado muy clara esa diferencia. Gracias. Catherine. Creo que la pregunta era que si se puede hacer minería sin daños. Pues creo que Ro acaba de responder a lo que yo habría dicho. Sí que se puede minimizar los riesgos, pero no se puede tener riesgo cero con minería. Entonces, al final sí que se puede conseguir los daños cero con minería cero. Y creo que es lo que tenemos que hacer, tiene que ser nuestro objetivo. Creo que todos estamos de acuerdo en que se puede conseguir. La pregunta sería cómo. En 20 años no lo hemos sabido hacer. A lo mejor hemos mejorado en algunos momentos. Hemos mencionado como a veces una misma empresa en unos lugares hace algo muy bien y en otro lugar está haciéndolo muy mal. Incluso en el mismo proyecto está haciendo las cosas bien con respecto al medio ambiente, pero no lo está haciendo bien en el ámbito de derechos humanos. Creo que nos encontramos en un momento de manera colectiva en el que tenemos que sistematizar los aprendizajes y los enfoques para minimizar los daños, y creo que lo podemos conseguir. Existe legislación en Europa, por ejemplo. Tenemos ahora una propuesta de ley en Canadá que nos va a permitir hacerlo, pero lo tenemos que hacer si lo vamos a conseguir si estamos todos unidos. No podemos simplemente esperar que la empresa diga queremos estos cambios, pero luego lucha en contra de las soluciones que se están proponiendo. Por ello tenemos que unirnos y trabajar conjuntamente. Muy bien. Me gusta ver que parece que ya nos estamos aclarando en muchos de estos aspectos e intentamos reducir los daños. Veo que tenemos muchas otras preguntas relacionadas con lo que podemos hacer con empresas más pequeñas, que pueden hacer ese tipo de empresas. Hemos tomado nota de esas preguntas. Pero bueno, es que si respondiésemos a todas las preguntas estaríamos aquí durante horas, pero como solo nos quedan 10 minutos, me gustaría ahora cederle la palabra a todos los panelistas para que nos hagan un último comentario. Luego les mostraremos un vídeo y le cederé luego por fin la palabra a Helen para que clausure esta sesión. Así que les ofrezco a todos los panelistas un minuto para hacer sus últimos comentarios. Glenn, ¿podemos empezar con usted? Pues yo diría que lo que ha dicho Catherine, que tenemos que continuar trabajando en identificar los problemas, trabajemos juntos para intentar encontrar las soluciones. Creo que ese es el mensaje, ¿no?, que hemos recibido durante toda esta sesión. Estamos preparados, queremos trabajar con todos para poder conseguirlo. Muchas gracias, Glenn. Jamie, adelante, ¿algún último comentario? Alguien ha hablado de las comunidades locales, hemos hablado mucho de las responsabilidades de las empresas para proteger a sus empleados y el medio ambiente, pero creo que en el futuro tenemos que asegurarnos también de que las comunidades locales, ya sea de manera independiente o a través de organizaciones de sociedad civil, están presentes en esas mesas de toma de decisiones y que se escuche sus voces. Muchas gracias, Jamie. Creo que tiene usted razón y eso está relacionado con algunas preguntas que han compartido los participantes aquí en la opción del chat. Por ejemplo, Frank ha mencionado que hay que establecer un diálogo con las comunidades. Creo que podríamos hacer un taller hablando de ese tema. Y sin duda es un tema que tenemos que continuar debatiendo, estoy de acuerdo. ¿Bro? Pues a mí me gustaría terminar con el tema que ha mencionado usted al principio.
este es un tema difícil, pero lo que nos ha permitido es que nos hemos podido centrar en el tema de los daños y no estar analizándolo de manera simultánea con los beneficios, porque creo que ese es un tema aparte. Al final, lo que ha quedado claro en este panel es que los daños medioambientales o personales no pueden ser compensados con los beneficios. Son dos temas completamente diferentes. Estamos hablando sobre los daños, intentar reducir los daños a cero. Y en otro momento podremos hablar de cómo podemos conseguir más beneficios económicos. Así que me ha gustado muy bien cómo ha empezado esta sesión hablando de esa diferencia. Pues muchas gracias, Ro, por utilizar esa diferencia, volver a mencionarla, porque en ocasiones se habla sobre el aspecto positivo, pero cuando hablamos de daños está claro que no podemos compensar los daños, sino que hay que prevenirlos. Así que gracias por mencionarlo una vez más. ¿Y Catherine? Me gustaría decir que además de reducir los daños a cero y buscar alguna manera en poder hacerlo, y creo que sin duda es algo que debemos hacer a través de sistemas de inteligencia de derechos humanos, Richard, en el vídeo que les hemos mostrado, ha dicho que no estamos hablando solamente de continuar la minería como lo hemos hecho hasta ahora, intentando reducir los daños. Hay que reconocer, y acabamos de ver en la COP26, hay que reconocer que tenemos que reducir el uso de materiales en general. Tiene que haber menos minería, menos extracción, y creo que, bueno, que eso es lo importante a tener en cuenta. Y si no lo hacemos, vamos a continuar enfrentándonos a problemas, porque este planeta no es infinito y no estamos consiguiendo compensar de manera adecuada y a la velocidad adecuada toda la minería que se está llevando a cabo en el planeta. Muchas gracias, Catherine. Rolf, Gurav, el último comentario. Desde el punto de vista de una empresa minera, esta conversación es de vital importancia, es muy necesaria. Y sin duda nosotros queremos reducir los daños a cero. Sin duda, como he dicho antes, al final los problemas aparecen sobre todo a la hora de la implementación y sin duda queda mucho por mejorar, pero creo que este debate es importante y hay que mejorar también la jerarquía de gestión en las empresas, pero creo que también son temas que se tienen que debatir de manera regular. Estamos aprendiendo de los demás, del sector no empresarial, además del empresarial, y creo que estas conversaciones son muy importantes, como digo, para que otros miembros del equipo de gestión puedan participar en esta conversación y aprender. Gracias. Muchas gracias, Gorav. Bueno, nos quedan 5 minutos y me gustaría ahora referirme a algo que ha dicho Jamie, que también ha mencionado Catherine, con el hecho de que esto no se trata de física cuántica, que no es un tema tan difícil. Me gustaría mostrarles un vídeo de alguien que ahora es profesor en la Universidad de Nueva Zelanda, que lleva mucho tiempo trabajando en empresas del sector, y vamos a ver lo que tiene que decirnos. Hola a todos y a todas, soy Bruce y llevo en la industria minera más de 40 años. Empecé como geólogo. También he sido especialista en responsabilidad social durante unos 25 años o incluso más. Y lo que les quiero decir es que la minería no tiene por qué ser nociva. Si se gestionan bien los proyectos de minerales y las operaciones, también pueden suponer beneficios para todos. Al final se trata de 3 cosas principales. En primer lugar, el de contar con una base de conocimiento buena y desarrollarla. En segundo lugar, hay que asociarse con grupos comunitarios que se ven afectados, con los gobiernos y también con los especialistas competentes para diseñar y llevar a cabo el trabajo cuando se trata de trabajar con personas y con los entornos locales. Y en tercer lugar, hay que realizar trabajo que minimice
los daños y que maximice los beneficios para las personas que se ven afectadas directamente. Y sin duda no se trata de física cuántica, sino que hay que hacer un trabajo competente y diligente. Bueno, pues ese es Bruce. Como ha dicho, no se trata de física cuántica, hay que hacerlo. Así que, bueno, ahora me gustaría cederle la palabra a Helen, que nos ha estado esperando pacientemente, escuchando a todo el mundo, y ahora me gustaría pedirle que nos dé su opinión y cuál cree usted que es la conclusión principal de esta sesión. Me gustaría dar las gracias a todos y a todas, porque sin duda ha sido una conversación muy interesante dentro de este proceso. La verdad es que ha sido increíble escucharles, aunque sea de manera remota. Imagínense si nos hubiésemos reunido de manera presencial, habría sido incluso mejor. Pero sin duda lo importante es haber unido a todos los actores de la industria. Tenemos aquí a representantes muy importantes, pero creo que al final no ha quedado claro de que tenemos mucho por aprender, tenemos que compartir información y conocimientos, y hay muchas personas que están intentando acabar con las barreras y están pidiendo que trabajemos conjuntamente, que formemos grupos de aprendizaje conjuntos para poder reducir las diferencias entre el norte y sur y mejorar la situación. También nos hemos centrado mucho en las empresas, pero no debemos olvidar a los gobiernos, porque creo que las grandes empresas mineras al final lo que pueden hacer es ejercer mucha presión en aquellos países en los que operan para que los gobiernos tomen medidas y adaptan la legislación. Y es algo que ha mencionado Glenn. Así que las empresas juegan un papel importante a la hora de ejercer esa presión. Y también me gustaría mencionar lo que ha dicho Catherine con respecto a dónde están los riesgos en realidad. Sabemos que muchas empresas solo quieren analizar los riesgos materiales, pero al final lo que tienen que hacer es una reflexión propia, tienen que analizar su situación y esto ayudaría a entender mejor la situación y, como digo, hay que hacer una autorreflexión. Y, por ejemplo, pues que las empresas digan, bueno, pues esto, por ejemplo, a nosotros no nos afecta o esto sí, etcétera. Y creo que al final nosotros estamos aquí para ayudar a establecer esas conversaciones, tanto privadas como públicas, y sin duda muchos grupos nos han pedido que ayudemos a que esas conversaciones y esos diálogos sean una realidad. Y es todo lo que puedo decir. Pues muchas gracias, Helen. Y sí, sin duda este tema es muy interesante, es un tema que da lugar a muchos debates. Y bueno, soy consciente de que ya no tenemos más tiempo. Me gustaría darle las gracias a todos los participantes, a los panelistas, por compartir sus opiniones. Y entiendo que este es el comienzo de este tipo de conversación, no es el final. Gracias a los panelistas por compartir sus conocimientos, su tiempo. Y sin duda voy a volver a ver la grabación de esta sesión porque me ha parecido muy interesante. Me gustaría darle las gracias también a la Responsible Mining Foundation por organizar esto, a Pierre y a Jennifer por su apoyo tanto durante la sesión como en la preparación de este seminario. Gracias también a los intérpretes. Nosotros no los hemos escuchado, pero muchos de ustedes seguramente lo hayan hecho. A veces hablamos muy rápido, así que gracias a los intérpretes por ayudarnos a llegar a más gente. Y gracias a todos ustedes, a los participantes, por haber estado hoy aquí, por haber dedicado su tiempo a seguir este seminario. Nos disculpamos si no hemos podido responder a todas las preguntas. Les deseo una buena tarde y nos vemos pronto. Y gracias a nuestro